Fernando, Sí, eso. aquí le hemos vendido, a la gente le Sí, hemos sí, sí, vendido... sí. No, vamos a ver, no. Encarrila. Encarrila. Claro, ¿por dónde empezamos? ¿Ucranianos nazis o nazis curando la homosexualidad? Que son dos cosas. Empezamos con Ucrania y los nazis, venga. Eso es una cuestión interesante, es una cuestión importante. Nosotros en alguna presentación lo hemos valorado. Ha salido a colación porque los Trawiki, es decir, las unidades de tropas auxiliares formadas en la localidad polaca de Trawiki, que eran la mayoría o bien ucranianos o lituanos, o en algunos casos eran rusos que habían desertado, que no querían acabar fusilados y que abrazaban los principios del nacionalsocialismo, fueron utilizados como unidades auxiliares en los campos de exterminio. Y esas unidades auxiliares normalmente no suelen aparecer en la filmografía o en la literatura, pero al frente de campos como por ejemplo Belzec, un campo de exterminio de los más brutales, estaban esencialmente ucranianos. Y hay unidades de ucranianos que están apoyando a Hitler y ese nazismo ucraniano persiste hasta la actualidad. Pero cabe entenderlo en su contexto. Ucrania es un país que aparece y desaparece de una manera similar a Polonia, Sí, y que trata de forjar su propia identidad ante dos gigantes que lo devoran. Uno de esos gigantes es, o ante tres gigantes, porque le ocurre lo mismo que a Polonia. A finales del siglo XVIII desaparece, igual ocurre con Ucrania, una parte sustancial de Ucrania se va al Imperio Ruso y otra parte queda integrado como una pequeña sección, el este del territorio polaco bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. En esa coyuntura, cuando Ucrania quiere formarse, tiene que hacerlo reforzando su identidad nacional como negación de los otros. ¿Y esos otros quiénes son? Pues son básicamente los polacos, a partir de 1916-18, cuando se crea el Estado polaco e integra una parte de Ucrania dentro de su territorio, y la Unión Soviética. En esa coyuntura, el nacionalismo ucraniano sufre lo peor de la brutalidad del estalinismo, sobre todo el llamado Holodomor, el exterminio fruto de la hambruna provocada en la década de los 30 durante varios años, por el cual se calcula que pudieron morir hasta 5 millones de ucranianos de hambre. Una situación absolutamente brutal. En esa coyuntura, como es obvio, la imagen o la mirada de los ucranianos se vuelve hacia Occidente, pero Occidente encuentran que no tiene ningún interés en frenar las brutalidades del estalinismo porque, de hecho, hay partidos comunistas estalinistas en gran parte de los países centroeuropeos. Y entonces aparece el fascismo y aparece Hitler. Y en Hitler ven el único que, de alguna manera, se manifiesta contra el estalinismo. Y empiezan a ver una esperanza en él. Y el nacionalismo ucraniano es nazi no porque haya un convencimiento ni racial, ni antisemita, ni Lebensraum, ni hostias, sino porque ven que es su única esperanza ante un dictador sanguinario. Y en esa coyuntura, el pacto Ribbentrop-Molotov que se establece a partir del 39, cuando ya se invade Polonia y se reparte entre Stalin y Hitler, para ellos es una putada. Pero siguen confiando una pequeña parte de ellos en la posibilidad de que ahora que ha desaparecido Polonia, si ayudan a los alemanes a dominar ese territorio, Ucrania se puede formar como un Estado bajo el paraguas del Tercer Reich. Y ahí surgen los movimientos nacionalistas fascistas, nacionalsocialistas, que adoptan todo, la parafernalia, el discurso y demás. Pero cabe entender que no es exactamente lo mismo. Esos principios racistas, esos principios... Hay un nacionalismo exacerbado y un nacionalismo de supervivencia. Y esa gente, conducido sobre todo por uno de sus héroes nacionales, que es Stefan Bandera, que se integra dentro de las SS, lucha contra los comunistas tratando de liberarse del yugo de Stalin, porque no hay que olvidar que Stalin también es un yugo, pero a la vez también tratando de convertir a Hitler en algo que no sea diferente a lo que es básicamente un dictador. Y cuando eso acaba por no acabar de encajar, pues entonces la gente del movimiento nacionalista ucraniano se desliga. Pero muchos de ellos ya están dentro de esa rueda, sirviendo comunidades auxiliares y cometiendo auténticas atrocidades y barbaridades. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el nazismo es el malo de la película, pero ellos siguen bajo el dominio soviético y van a seguir hasta el final de la Unión Soviética bajo ese yugo, bajo ese dominio. Los ucranianos van a ser los puteados. Y esa Ucrania que se sigue definiendo y se sigue defendiendo frente a esa agresión, muchos de ellos siguen viendo como héroes a los que en la Segunda Guerra Mundial lucharon con una esvástica contra la violencia de Stalin. Digo todo esto porque ¿hay un nazismo ucraniano? Sí.
¿Es significativo en términos políticos? No. De hecho, la mayor parte de la sociedad ucraniana miraba hacia, más del 70% miraba hacia la Unión Europea. Pero esa gente sigue siendo respetada dentro de los mentideros sociopolíticos, en buena medida porque, repito, no se pueden contemplar desde la misma perspectiva que nosotros. Para nosotros es fácil. Para un polaco, para un belga, para un francés es fácil. Para un ucraniano no es fácil. Y simplemente analizó esto por el hecho de que en ocasiones vamos con nuestro discurso atado y bien atado a otros lugares y pensamos que allí, en esos otros lugares, ese discurso tiene que ser inmarcesible. Tiene que llegar y tiene que ya convencer. Y la realidad es muy distinta. Y es un tema, repito, atractivo, interesante y muy, muy complejo. Desde luego, al final, lo importante en última instancia en Ucrania no es tanto que Putin diga aquello, fulanito diga aquello, sino el hecho de que Putin no deja de bombardear y matar población civil y que ha secuestrado a más de 50.000 niños ucranianos. Y obligado a desplazarse también a decenas de miles, muchos de ellos aquí residentes en España, y muchos de ellos los conocemos Fran y yo, pero los tenemos en clase, os he dicho. Ostras, claro. Y esa gente está muy puteada. Y claro, esa gente, José Manuel Antón, un compañero nuestro, tiene un alumno ucraniano que va con un Totenkopf en la mochila. Claro, le dices al chaval, ¿tú entiendes lo que es el Totenkopf llevarlo en la mochila, chaval, aquí? Y él te dice, sí, pero ¿tú sabes lo que es llevarlo en Ucrania? Claro. No es una justificación del nazismo. El horror es el horror, el exterminio es el exterminio. Pero cabe entender que cada sociedad, que cada país percibe la realidad histórica en función de una serie de experiencias y que los valores humanistas sí que deben ser universales, pero los valores históricos no.